Sea un empresario digital. Conociendo las aplicaciones digitales. Objetivos. Saber cuál es la aplicación correcta para ti. Los 3 sistemas que se utilizan en cada empresa. Conocer el ecosistema de las aplicaciones digitales. Chicos, felicidades, qué bueno que ya están aquí. Bienvenidos a este nuevo capítulo. En este capítulo vamos a hablar mucho sobre el tema de las apps y todo el ecosistema que es y gira en torno a, por ejemplo, negocios, puede girar en torno a una persona o una figura pública. Entonces es muy importante entender todo el abanico de aplicaciones y más o menos cómo se clasifican. Y es muy importante entender cuáles son las principales categorías y cómo te pueden convenir, ¿ok? Entonces, hablando del ecosistema web, ya yo les enseñaba este Prisma en el capítulo pasado. Y este Prisma me gusta bastante porque nos permite clasificar en muchísimas etapas y en muchísimos temas cada una de las posibles aplicaciones, ¿no? Pero es bastante abrumador, son tantas clasificaciones que no necesariamente todo el mundo los utilizamos. Por ejemplo, existen temas como videojuegos que probablemente tú no utilices, o a lo mejor existen clasificaciones como CRM, que es un LMS, ¿no? O que es no sé, cosas de redes sociales. Hay tantas posibilidades y hay tantas posibles combinaciones que al final cuando tú te pones a buscar qué le conviene a tu empresa o con qué yo podría arrancar o por ejemplo qué es lo que yo necesito para mi negocio, se vuelve un poco abrumador porque ya hay tantas aplicaciones. Supongamos que yo quiero tener una aplicación de mailing. Entonces, ¿cuál es la aplicación de mailing correcta para mí? O con cuál yo debería de arrancar, ¿no? Entonces se vuelve algo bastante complejo. Y sobre todo porque los precios se pueden disparar mucho. Entonces, hay aplicaciones que son gratuitas, hay aplicaciones que no lo son gratuitas, pero son bastante accesibles. Y hay aplicaciones que si tú las utilizas de manera profesional pueden volverse muy, muy caras. Y bueno, muy caras entre comillas, porque a lo mejor la aplicación te permite y te apalanca para lograr mejores ventas o lograr mejor experiencia de usuario. Y entonces obviamente debería de pagarse sola, pero no necesariamente siempre pasa esto. Y muchas veces no saber qué aplicaciones yo necesito o qué software necesito o cuál es la tecnología correcta para mí y cuál se ajusta a mi negocio o servicio es una etapa muy importante, ¿sale? Entonces veíamos este prisma, ¿no? Este prisma que lo clasificaba, por ejemplo, aquí tenemos cosas de redes sociales, tenemos cosas de video, tenemos cosas de foto. Entonces son tantas herramientas que no necesariamente todas te caben o no todas son, digamos, la adecuada para ti. Entonces yo te voy a enseñar cómo empezar a identificar algunas y lo más importante para poder identificarlas es identificar las clasificaciones generales. Hoy te voy a enseñar 3 clasificaciones principales que normalmente son los 3 tipos de sistema que se utilizan para casi cualquier empresa. Casi cualquier empresa utiliza estos 3 sistemas y ya después vamos a ir viendo un ejemplo práctico de cada una de ellas y más enfrente en otros capítulos yo te voy a enseñar a utilizar un ejemplo de cada una de ellas para que tú los puedas implementar dentro de tu empresa y lo puedas aplicar a tu producto o servicio, ¿sale? Pero primero arranquemos con lo más común, lo que todo el mundo hemos escuchado y son estas aplicaciones que todos hemos usado de alguna forma o hemos tenido contacto o contacto indirecto de alguna forma también. Entonces, por ejemplo, Facebook, ¿no? La mayoría de personas cree que Facebook es simplemente una red social y tú puedes publicar tus fotos, tú puedes publicar tus videos y básicamente se convierte en tu diario, tu día a día. Y Facebook es muchísimo más que eso. Facebook, al ser un ecosistema tan grande, al ser un ecosistema tan grande, integra demasiados servicios. Acuérdense que Facebook no solo es la página hasta donde ponemos las fotos, sino también es un chat, ¿no? Facebook también es un sistema de transacciones porque tiene también su propio sistema de transacciones. Facebook también es un administrador de videojuegos porque tiene videojuegos internos, tiene su propia como App Store como de videojuegos. Facebook desarrolla e investiga tecnologías como realidad aumentada y realidad virtual a través de una empresa que se llama Oculus. Entonces tiene esta otra aplicación que se llama WhatsApp, tiene Instagram. Y Instagram, pues muchísima gente utiliza Instagram. Pero no solo eso, Facebook también tiene un sistema de publicidad que terceros pueden utilizar. Entonces, muchísimas veces cuando nosotros estamos navegando en internet y entramos a nuestros sitios favoritos y ven que del lado derecho normalmente hay un banner sobre publicidad y pues normalmente pues hay publicidad
pues dirigida a ti específicamente. Y es bastante sorprendente porque supongamos que yo estoy buscando tenis y entonces yo encuentro un sitio de tenis, me meto, no sé, Adidas y me encantan unos tenis y les pongo like, ¿no? O me gustan. Entonces, como Adidas seguramente está utilizando un pixel de Facebook, Facebook detecta que te gustaron esos tenis. Entonces, cuando tú después estás navegando en un sitio que te gusta, a lo mejor un periódico o a lo mejor en tu blog favorito, entonces resulta que la publicidad que te aparece del lado derecho es la publicidad de esos mismos tenis. Y entonces es por esto, porque estos campos de publicidad son APIs de Facebook que le permiten a los desarrolladores o a las personas que tienen sitios web integrarlos en ellos mismos. De esta forma, tú puedes obtener un revenue, puedes obtener ganancias de eso, pero al mismo tiempo haces que Facebook sea más inteligente, ¿no? Entonces, Facebook es un ecosistema gigantesco, o sea, gigantesco, y entonces hay que entenderlo como un negocio. Entonces, Facebook es una de las aplicaciones, apps más populares y más importantes, y muy probable sea tu aplicación principal para poder hacer publicidad, que eso lo vamos a ver en otros capítulos más hacia enfrente, cómo hacer todo lo de los ads, pero por el momento hay que entender que es un ecosistema bastante grande, ¿no? Está Instagram. Instagram obviamente va implícito dentro de Facebook por estas mismas razones. Tenemos a Twitter. Twitter, a diferencia de Facebook, es uno de los ecosistemas más grandes que hay también, pero Twitter se enfoca en otro tipo de experiencia. Cada una de estas aplicaciones nos permiten generar un tipo de experiencia distinto y normalmente van a públicos distintos y normalmente cuando tú utilizas cada una de esas aplicaciones las debes utilizar con motivos e intenciones distintas para poder comunicar y hacer no sé, una venta como pues correcta, ¿no? Por ejemplo, Twitter se utiliza muchísimo para publicar noticias. Acuérdense que Twitter son publicaciones inmediatas. Normalmente si tú publicas, por ejemplo, en Facebook si tú publicas, no sé, cada 4 horas, pues la gente lo puede estar viendo y de pronto a lo mejor publicaste en la mañana, pero tus amigos llegan en la noche a su casa y a lo mejor empiezan a ver el muro y descubren tu post y está todo muy bien. Pero en Instagram normalmente nos permite hacer publicaciones inmediatas y normalmente las personas que están dentro de Twitter, y normalmente las personas que están dentro de Twitter están normalmente predispuestas a estar leyendo publicaciones en tiempo pues casi real. Es por eso que los gobiernos o normalmente una figura pública cuando quiere hacer comunicados en tiempo real normalmente lo hace a través de Twitter. Twitter básicamente es un lugar donde tú publicas en tiempo real, pero publicas tu noticia. Y eso es algo bastante distinto y es algo importante de entender. Porque si tú utilizas Twitter como tú utilizas Facebook, no necesariamente vas a tener el alcance que tú necesitas. Y no necesariamente vas a tener el comportamiento que tú necesitas. Por ejemplo, Facebook e Instagram, aun cuando pertenecen a la misma empresa, no funcionan igual y no tienen la misma intención. Instagram, por ejemplo, Instagram no lo debes utilizar como un álbum de fotos, ¿no? Muchas personas creerían que Instagram simplemente es un álbum de fotos. Y conozco muchos empresarios que simplemente agarran Instagram y empiezan a poner foto y casi ponen ahí su álbum de fotos y pues no tiene necesariamente el impacto que se necesita. Porque Instagram no está diseñado para eso. Instagram está diseñado para seguir historias, para seguir tu historia, para seguir tu testimonio. Entonces normalmente una persona que sigue a alguien de Instagram lo sigue con la intención para ir averiguando su día a día. Entonces Instagram te da muchísimo más ventajas si tú publicas a través de historias y utilizas las imágenes para empoderar esas mismas historias. Entonces Instagram y Facebook no es lo mismo. Facebook más bien es también como un compilado de pues publicaciones, cosas de interés relacionadas a ti o relacionadas a tu empresa. Pero aun cuando es la misma empresa son dos cosas muy distintas. Si no, pues obviamente Instagram terminaría integrado dentro de Facebook. Entonces no es lo mismo y se utilizan para cosas distintas. Entonces es por eso que es muy importante ir averiguando, ir entendiendo las diferencias entre cada uno de ellos. Tenemos a YouTube. Obviamente YouTube todo el mundo usa YouTube, ¿no? Y es donde reproduces videos, eso nos queda claro. Pero también se utiliza con intenciones distintas. Hay veces que me han preguntado, oye Álvaro, yo quiero dedicarme a hacer videos y publicarlos. ¿Dónde los publico? ¿Los publico en Facebook o los publico en YouTube? Entonces, en realidad depende de tu intención, ¿no? Normalmente cuando un usuario está dentro de YouTube, está predispuesto a ver contenido que pueden exceder los 15 minutos.
es contenido que probablemente ronda entre los 15, quizás 30 minutos. Entonces, si tu video es más dura tanto tiempo y no son cortos como en Instagram o Facebook, que probablemente a lo mucho duren 2 minutos, entonces sí, te convendría ponerlo en YouTube, en esa plataforma, porque si a ti no te alcanza el tiempo para publicar tu contenido en menos de 2 minutos, mejor utiliza YouTube. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque pues ahí va a haber gente que va a estar predispuesta a escuchar tu contenido por ese periodo largo de tiempo. Pero YouTube tiene otras necesidades. En este caso las necesidades es, pues se necesita muchísimo más producción y un poquito más de edición, ¿sale? Entonces son intenciones distintas. Claro, eso no quiere decir que no puedas publicar tu video dentro de Facebook, pero lo correcto sería, publico en YouTube, hago un microclip de menos de 2 minutos que nos puede enganchar, que puede enganchar a la gente, y esos 2 minutos lo publico entonces sí dentro de Facebook, ¿no? Y entonces la gente que ve tu perfil de Facebook, entonces la manda a YouTube. Pero al mismo tiempo, como tú estás contando tu historia, entonces estás en Instagram contando tu historia, entonces, no, sí, aquí estoy produciendo mi nuevo video y ya lo estoy publicando. Entonces tú estás publicando tu historia y entonces con ese clip de historia mandas gente a tu nuevo video YouTube. Si se dan cuenta, estamos haciendo contenidos similares, pero con intenciones total y absolutamente distintas. Eso lo vamos a ver a más profundidad cuando estemos viendo todo el proceso de conexión. Les voy a enseñar a cómo conectar todas estas plataformas y bueno, vamos a detallar un poquito más esos temas. Por ejemplo, existen plataformas nuevas como TikTok. TikTok es ya un gigante. En verdad se está comiendo mucho mercado de las redes sociales y no sé si, bueno, tal vez probablemente tú no lo habías escuchado, pero TikTok es una sensación bastante poderosa en el mundo joven. Prácticamente cualquier chico o chica que tenga menos de 18 años está en TikTok y le está dando así durísimo. O sea, TikTok es gigantesco. Te podría decir que cualquier persona que tiene menos de 18 años, su red principal y su red principal de interacción y de consumo de contenido es probablemente TikTok. Esto es importante porque si tu producto o servicio de alguna forma va relacionado a ese rango de edades, si de alguna forma tu producto o servicio puede agregarle valor a esa comunidad de chicos, pues definitivamente es la red que deberías de estar poniendo atención. Es un gigante esta aplicación, es una aplicación china y la está rompiendo bastante. La siguiente es pues, LinkedIn, ¿no? Todo el mundo creo que conoce LinkedIn, es una red social pues, para profesionales donde normalmente la intención es publicar tus servicios profesionales, es publicar tus historias o posteos relacionados a tus habilidades profesionales. Y es una red para buscar gente con ciertas habilidades muy específicas. De hecho, una de las habilidades más importantes de LinkedIn y probablemente sea la razón, bueno, el flujo económico el mayor flujo económico que obtiene esa aplicación es a través de la venta de información de los perfiles correctos. Supongamos que tú necesitas un community manager. Entonces tú puedes utilizar, hay muchas aplicaciones para encontrar ciertos puestos, pero LinkedIn es tan grande y tiene tantos perfiles y tiene un algoritmo tan cañón para encontrar la persona correcta que normalmente te cobra para encontrar recursos humanos. Así es como una de las principales formas que gana. También publicidad, pero esa tecnología está bastante padre. Entonces, supongamos que tú eres un empresario y te gustaría encontrar a alguien que te pueda desarrollar un sitio web, entonces pues quieres buscar un desarrollador, entonces es un buen lugar para buscar gente profesional. Las siguientes dos voy a empezar con Twitch, ¿no? Twitch es otra red gigante que probablemente está pasando desapercibida para mucho público, pero también es una red que ha crecido mucho entre los jóvenes. Twitch es como un YouTube, digamos, es para publicar videos y hacer live streamings, pero se enfoca muchísimo en el contenido de videojuegos y se enfoca mucho en el contenido de consolas y tecnología. Entonces, probablemente este no sea tu target, digamos, el público que tú necesitas para tu negocio, pero definitivamente es un público ya muy grande, o sea, tiene millones y millones de seguidores. Y hay muchos youtubers que se están migrando a Twitch y han adaptado un poquito su contenido para tener muchísimo más vistas y más visitas. Y
y definitivamente es algo que está creciendo, y si de alguna forma tu producto o servicio tiende a este público joven, creo que es una muy buena oportunidad para tener mayor alcance, y Twitch definitivamente llegó para quedarse, también es un titán ya bastante, bastante grande. Y por último, podcast. Podcast es uno de los ecosistemas más viejos. Escucho podcast desde hace una década o más, no, mucho más tiempo. Podcast es una tecnología vieja que salió, se hizo muy famosa, después como que estaba muriendo cuando salió la era de los videos como YouTube, pero ahora está retomando muchísimo impacto, está retomando liderazgo, y podcast creo que es una plataforma bastante noble. A mí me encantan los podcasts, escucho muchísimos podcasts. Hay mucha gente que todavía no conoce los podcasts, y los podcasts básicamente son como emisoras de radio donde tú puedes escoger la estación que a ti te gusta. ¿Por qué me gusta el podcast? Pues porque es muy cómodo, honestamente eso es muy cómodo ir escuchando un podcast. Para los que no saben, un podcast es un tipo de contenido que solo se escucha a través del audio. Literalmente son audios. Y es muy práctico porque, por ejemplo, si tú vas a correr, te gusta hacer ejercicio, poner un podcast es bastante práctico porque, pues obviamente no tienes que estar viendo el contenido. Entonces, yo es muy común que escuche un podcast mientras hago ejercicio, o es muy común que escuche un audiolibro mientras hago ejercicio. Pero los podcasts me encantan porque hay una variedad infinita de contenido, o sea, todo lo que tú puedas imaginar. O sea, hay contenido de, no sé, de drama, hay contenido de risa para ponerte a reír, hay contenido de emprendimiento, hay contenido para mamás, hay contenido para político, hay contenido, todo lo que te puedas imaginar. Siempre hay un podcast específicamente para ti, ¿no? Y otro momento donde yo escucho mucho el podcast es cuando estoy manejando. Entonces es muy práctico poner un podcast y lo escuchando. Y para los que, bueno, todos los que me están viendo probablemente ya saben, Spencer tiene un podcast que se llama Una vida, un legado. Si no lo sabías, te invito a que lo busques. En cualquiera de las plataformas de podcast puedes encontrar Una vida, un legado, o ponle Spencer Hoffman y te va a salir su podcast. Pero el podcast es muy noble. El podcast me gusta mucho porque normalmente las personas están predispuestas a escuchar contenidos que pueden exceder los 15 minutos e incluso las horas. Entonces, yo he escuchado podcasts de 1 o 2 horas y me encanta, porque si estoy en un viaje o estoy manejando, escucho un pedazo en la mañana y otro pedazo de regreso a casa. Entonces, el podcast te permite agregar muchísimo más valor a tus posibles clientes, y normalmente la fidelidad de las personas se incrementa y se dispara, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita te he hablado de redes sociales y de aplicaciones que probablemente tú ya conoces. Muchas de ellas son obvias, y si algunas no las conocías, te invito a que les eches un ojo para entender si de alguna forma las podrías utilizar o están a tu alcance, ¿sale? Pero hay todo un universo de aplicaciones que a lo mejor no conoces. Y estas aplicaciones son normalmente aplicaciones que están enfocadas a un entorno muchísimo más profesional. Por ejemplo, estas redes, por ejemplo, aquí tenemos los LMS. Ahorita te voy a explicar qué es eso, qué es un CRM, un CMS, qué es un mail. Bueno, sistemas de mails obviamente a lo mejor ya los conoces, pero los sistemas de mails profesionales te permiten poner, por ejemplo, tu dominio personalizado, sistemas de pagos, los shops, bueno, las tiendas virtuales, los ads, que en este caso los pongo como parte de las redes porque es un servicio digital que deberías de comprender para poder implementarlo dentro de tu empresa o servicio, para que, bueno, digamos, los vamos a tener que utilizar ahora que nos vamos a convertir en empresarios digitales, ¿no? Los chats y los bots. Empezando por el mail, obviamente todo el mundo tiene un mail. Ya hasta si tienes un dispositivo móvil tienes un mail, forzosamente. Pero los mails se vuelven algo bastante importante cuando tú te vuelves un empresario digital, porque es una de las principales herramientas de contacto con tus clientes. Es una de las principales herramientas de confirmación con tus clientes también. Y es una de las maneras profesionales más simples para poder hacer que la gente se mantenga en contacto contigo, y es una buena forma de organizar también tus contactos. Por ejemplo, difícilmente, o ya incluso se puede llegar a ver un poco mal,
que tú compartas tu tarjeta de presentación y pones tu mail y tu mail de tu empresa es un Gmail, ¿no? Entonces dice tu nombre de tu empresa @Gmail o al nombre de tu empresa @Hotmail. Entonces, muy probablemente eso no le dé mucha certeza a la gente, ¿sale? Muy bien, y entonces también tenemos, por ejemplo, cosas como servicios web. Y normalmente los servicios web son sistemas enfocados al desarrollo de sitios web, literal, o servicios, por ejemplo, para implementar algo que se llaman APIs que nos permiten hacer pequeñas integraciones en tus sitios web y eso mejora la experiencia. Por ejemplo, si tú quisieras agregar como una agenda o tú quisieras agregar un carrusel de fotos o quisieras implementar un sistema de cobros, necesitas ese tipo de servicios e implementaciones dentro, se llaman APIs, son pequeñas aplicaciones que viven dentro de tus propios servicios web. Por ejemplo, tenemos aplicaciones enfocados a pagos. Y pagos no es lo mismo que las tiendas, los shops, ¿sale? Por ejemplo, a lo mejor tú tienes una mueblería, ¿sale? Entonces tienes sillas y tienes comedores y tienes salas y tienes jarrones y tienes bancos y tienes un montón de productos físicos. Entonces, muy probablemente lo que tú necesites como negocio, pues es una tienda en línea y eso es un shop, ¿no? Pero si tú tienes a lo mejor tus servicios y tú quieres cobrar como por servicios únicos y no necesariamente tienes como una amplia gama de productos, pues tú lo que necesitas en realidad es un sistema de cobros para cobrar por únicas exhibiciones tu producto o servicio. A lo mejor tú vendes cuadros, ¿no? Y no haces muchos cuadros al mes, entonces pues a lo mejor nada más te interesa vender de uno por uno, entonces lo que tú necesitas es un sistema de cobros para vender tus cuadros de uno por uno, porque muy probablemente una tienda virtual te queda muy grande, ¿no? Y bueno, luego tenemos el ejemplo de los chats. Los chats son muy útiles para poder estar en contacto en tiempo real con tus clientes o tus posibles clientes, porque cada vez es más común que la gente busque un lugar donde pueda comunicarse contigo. Y muchas veces este canal ya no es necesariamente un teléfono o el mail, que puede ser muy lento, sino buscan los chats. Es cada vez un hábito más fuerte. Por ejemplo, yo lo hago bastante cuando quiero comprar un nuevo producto o estoy buscando una marca de algo que me interesa. Lo primero que hago es buscar a esa marca o ese producto dentro de Facebook. Busco su chat y ya hay mucha atención al cliente en los chats y les escribo directamente. Hay veces que suele ser muchísimo más efectivo que estar intentando hacer una llamada que te dejen colgado ahí como media hora. Entonces, pues se ha vuelto ya cada vez una práctica pues más común. Pero también hay muchos servicios de chats profesionales que te permiten integrar el chat directamente dentro de tu sitio web. Y eso es bastante útil. Hay muchas empresas que lo utilizan para estar en contacto con su gente en tiempo real, por ejemplo, para eventos o si tú estás haciendo una promoción en vivo o, por ejemplo, si tu producto requiere un poquito de muchísimo más detalles para que la gente se involucre y tú puedas tener call to actions muchísimo más fuertes. Entonces, el chat se vuelve una herramienta bastante útil y pues muy íntima, genera que la gente sea más fiel a tu marca, porque se siente bien tratar con alguien del otro lado de la pantalla, aunque sea, porque hay veces, por ejemplo, a mí me desespera mucho a veces estar en una llamada telefónica y estar en el conmutador y es un robot y le presionas 1 y después el 2 y luego el 3. Y cuando te das cuenta y tú estás marcando un banco, ya pasó 1 hora y media y resulta que con quien te contestó no era la persona adecuada o se cuelga la llamada y ya perdiste ahí 1 hora. Entonces el chat se vuelve algo bastante práctico, algo bastante cómodo y muchas veces se agradece. Y bueno, ahora tenemos aquí el tema del bot. El bot es algo similar al chat en cuestión de experiencia, solo que es como el intermedio entre las llamadas automatizadas, claro está de los números, presiona 1, 2 y 3, y es un intermedio entre el chat. El bot es un chat donde el usuario no habla con una persona real, sino es un robot, pero tiene una gran diferencia y es que puede ser muchísimo más inteligente. El bot puede entender cierta intencionalidad de las preguntas,
el bot puede entender ciertas tendencias de las preguntas y tú puedes preprogramarlo para tener cierto tipo de respuestas. Entonces, por ejemplo, si tus productos o servicios, supongamos tú que eres un conferencista y todos los meses tienes 2 o 3 conferencias. Entonces, normalmente las preguntas siempre suelen ser las mismas. Siempre es la gente, oye, ¿a qué hora es la conferencia? Oye, ¿en dónde es la conferencia? Oye, ¿cuánto cuesta la conferencia? Preguntas como, ¿puedo llegar y comprar ahí? Preguntas como, ¿puedo grabar? ¿No? Entonces, si tu producto o servicio incurre siempre en las mismas preguntas por parte de tus clientes, un bot puede ser bastante conveniente. Le puede quitar muchísimo trabajo a tu equipo de atención al cliente y de llamadas y lo puedes reducir. Es un poco costoso tal vez, pero si lo mides con respecto a tu atención al cliente, los costos de tu nómina puede resultar en algo bastante práctico. Y al final no necesariamente el bot tiene que responder todas las preguntas, pero puede canalizar la pregunta y a esa persona a la persona adecuada. Pero antes ya le resolvió muchísimas de las dudas que probablemente ya tenía. Por ejemplo, eso sirve también mucho para empresas que tienen pues eventos o personas que tienen productos muy específicos, a lo mejor un producto tipo salud o de bienestar, que normalmente siempre es ¿y cómo se toma? ¿Y cada cuánto? ¿Le hace bien a mi piel? O lo que sea. Entonces, si tú siempre recibes las mismas preguntas y probablemente resulta en tu empresa algo abrumador recibir tantas preguntas en tu mail, probablemente lo que tú estés buscando es un bot. Es bastante práctico. Pero bueno, hasta ahorita hemos visto un sinnúmero de aplicaciones. Hay un sinnúmero de aplicaciones profesionales y se puede volver algo bastante abrumador. Y al principio cuando empezábamos todas estas empresas digitales, Spencer y yo, y bueno, fue hace varios años, y yo me empezaba a involucrar en todos estos temas, siempre fue una pregunta bastante difícil saber con cuál debo de empezar, cuál es el que me conviene, porque muchas veces tú encuentras las aplicaciones, pero difícilmente puedes probarlas sin pagar antes. Hay muchas aplicaciones que no las puedes utilizar o no puedes utilizar las aplicaciones o el servicio específico o la característica específica de esa aplicación hasta que no pagues. Y muchas de esas aplicaciones pueden resultar un poco costosas al principio. Hay formas de amortiguar ese tipo de costos. Ya cuando eres un empresario digital te das cuenta que si tú tienes múltiples empresas y todas esas las metes dentro de cierto ecosistema, puedes amortiguar ciertos gastos y costos. Pero al principio puede ser algo bastante difícil de entender y difícil de tomar como decisión si no tienes a un profesional o a alguien que te esté guiando. Entonces, en los siguientes capítulos yo te voy a enseñar muchas de las aplicaciones que nosotros usamos para hacer todo lo que tú ves, todo lo que hemos logrado tanto en esta empresa como en otras que tenemos. Y te voy a enseñar cómo funcionan para que tú tengas una noción básica de cómo para qué sirven. Y a ti te quede muy claro, por ejemplo, cómo funciona un CMS o un LMS, un CRM. Entonces, tú puedas tomar una decisión muchísimo más sabia porque hay varias aplicaciones de este tipo. ¿Sale? Y entonces se vuelve algo complejo. Hay incluso aplicaciones que te permiten integrar aplicaciones. También te voy a enseñar eso, porque no necesariamente el sistema de mail que tú compraste funciona con el sistema para hacer landing page, o sea, páginas web, ¿no? O no necesariamente el sistema para hacer landing page funciona con el sistema de cobros que tú compraste. Y puede ser algo complejo al principio saber cómo integrar esto. Y bueno, a lo mejor muchos están preguntando, oye Álvaro, ¿y por qué no contrato un programador? ¿No? O ¿qué diferencia hay de esto que tú me estás platicando a contratar un área, a lo mejor un community manager y contratar a un programador que haga el sitio web, ¿no? Y a lo mejor contratar a un mercadólogo que me lleve la campaña y todo este tipo de cosas. Pues la gran diferencia en realidad es el presupuesto. Yo te puedo decir que muchas de estas aplicaciones es muchísimo más barato comprarlas que intentar desarrollarlas. Hay veces que me han llegado personas y me dicen, oye Álvaro, quiero hacer una tienda virtual y quiero vender en línea, ¿tú no me desarrollas la aplicación para hacer una app y ponerla en línea? Y yo diría, pues sí,
parte de mi expertise es esa. Me dediqué varios años a coordinaba laboratorios de tecnología y hacíamos aplicaciones móviles y hacíamos videojuegos y hacíamos hardware y hacíamos wearables. Fue una época bastante cool. Pero definitivamente esto no era barato. O sea, puedo decirte que un cliente mínimo podía invertir unos 500 o más de $1,000,000. Y eran jornadas y eran proyectos que normalmente a largo plazo, que probablemente por muy rápido que lo sacáramos eran proyectos de mínimo 3 a un año y medio de diferencia. Entonces, hay veces que hay veces que es mucho más fácil, mejor contratar servicios como estas, aplicaciones que ya existen, que ya están probadas, aplicaciones que constantemente se están puliendo. Y cuando ya lo ves en esta perspectiva, en realidad es mucho más barato. Te puedo decir que más o menos en promedio te vas a estar gastando entre 2,000, 3,000, tal vez 5,000 pesos mensuales en una aplicación promedio ya predesarrollada, como estos servicios digitales que tú ya nada más integras a tu propio ecosistema, a contratar a todo un equipo de desarrolladores para hacer tu sitio, ¿no? Y al final es lo mismo, vas a obtener la misma intención. Y si piensas como empresario, en realidad es mejor pagar esto, algo que ya está probado, tecnología que está probada, porque si empiezas a desarrollar algo desde cero, obviamente te vas a encontrar con problemas, no necesariamente después vas a poder integrar muchas cosas. Ahora, no quiere decir que esto sea malo, porque a largo plazo tú tener tu propio software, ajá, y tú controlar tu propia tecnología para implementarla en tu negocio, obviamente te va a generar muchísimo más regalías, pero eso estamos hablando a un largo plazo. Entonces, para un corto plazo y tú iniciando tu empresa y hacer tu MVP para arrancar, es más que suficiente subcontratar este tipo de servicios y es inmediato. Entonces, si es inmediato, entonces, pues, ¿por qué no hacerlo, no? El problema viene cuando tú quieres integrarlo en un ecosistema completo y eso es lo que lo vuelve un poco complejo. Pero bueno, no te preocupes, te voy a explicar y vamos a hacer ejemplos muy específicos para que te quede muy claro. Ahora vamos a pasar a este tema del CRM, ¿no? El CRM es uno de los servicios más comunes por muchísimas razones. Es el formato básico donde tú vas, bueno, es la aplicación básica donde tú vas a estar almacenando prácticamente tu base de datos y le vas a dar con ella atención al cliente y los vas a clasificar. Entonces, el CRM básicamente nos permite ahorrar mucho tiempo al administrar los datos del contacto, ¿no? Le brinda una atención personalizada a cada uno de los clientes. Nos puede manejar desde cualquier parte del mundo esta base de datos para darle atención a clientes y nos brinda datos específicos para crear soluciones a la medida según la necesidad del cliente. Para entender un poquito más el CRM es básicamente la nueva forma de tú tener una base de datos. Y muchas veces cuando tú hablas de base de datos, lo que le viene a la gente a la mente normalmente es un Excel, ¿no? Una hoja de cálculo con un montón de nombres y teléfonos y el mail, ¿no? Y esa es la forma tradicional y muy probablemente tú tengas un negocio basado en Excel, pero no te preocupes, es algo bastante común aunque no lo creas. El siguiente paso en evolución a eso es utilizar un CRM, un lugar donde la lista de todos tus contactos viva y se pueda clasificar de una forma muchísimo más inteligente. Entonces, la forma más inteligente de poder clasificar a la gente es categorizarla por actividades e intenciones. Y para eso te sirven los tags y para eso te ayudan estas etiquetas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú utilizaras un Excel, supongamos que tú le acabas de vender a alguien, ¿sí? Entonces te da los datos y tú lo pones en una hoja de Excel y se lo vendiste hoy en este año, ¿no? Pasa un año y esta persona te vuelve a contactar y te vuelve a comprar otro producto u otro servicio. ¿Lo vuelves a buscar en la base de datos o qué haces? ¿Creas otro nuevo Excel y ahí lo pones? Entonces, de pronto esta persona te hace una llamada y te pide un producto. ¿Qué le haces a esa información? Te metes al Excel y le pones, esta persona me llamó, le tengo que llamar la próxima semana. Y entonces, después de 2 o 3 interacciones con un cliente, la forma de reportarlo se vuelve algo complejo. Si tú utilizas solo Excel y Words y notas para hacerlo, se vuelve muy complejo.
Claro, si tú tienes menos de 100 clientes, a lo mejor es algo que tú puedes mantener en orden, pero por ejemplo, Spencer y yo en las empresas tenemos, pues pasan decenas de miles de personas a la semana por nuestros servicios. Entonces, clasificar a la gente, las intenciones, en qué etapa va en nuestro funnel de ventas, vuelve algo imposible prácticamente si no lo tienes automatizado. Entonces, un CRM se te permite. Te voy a contar, por ejemplo, un cachito del embudo, más o menos cómo funciona. Entonces, cuando una persona le da clic a nuestro ad y se registra, ese registro llega al CRM y esta persona cae en nuestra base de datos. Entonces nuestro CRM lo taguea y le dice, esta persona es un lead nuevo. Entonces mándale un mail. Entonces automáticamente se le manda un mail porque se le etiquetó con esa parte. Entonces le manda un mail a la persona. Llega este mail de forma automática. La persona si le da clic o no al mail, si descarga algo, también se le etiqueta a esta persona, descargó este documento o le dio clic aquí. Después a esta persona cuando pasen 5 días, mándales este otro mail, ¿no? Supongamos que después alguien de tu equipo de atención al cliente le llama y le llama para ofrecerle parte del producto, entonces lo que hace esta persona es reportarlo en el CRM y añadir una nota de intención y ponerle, ya le llamé al cliente, está interesado en tal producto, llamarle dentro de 2 semanas, ¿no? Y entonces lo pone automáticamente. Y pasan 2 semanas, de atención al cliente le llega esa notificación de, oye, tienes que marcarle hoy porque hace 2 semanas este cliente quedaste tú en llamarle. Entonces le pone esta otra etiqueta. Entonces cuando la persona ya está convencida, a lo mejor quiere comprar tu producto o servicio, tú le mandas el sitio. Esta persona llega al sitio y compra. El sistema detecta que compró, entonces se lo reporta al CRM y el CRM le pone como compró. Y entonces se reporta de forma automática. Y entonces cuando tú haces tu corte automatizado digital al mes, tú puedes saber todas las personas que compraron, cuánto fue tu revenue, cuánto ganaste en realidad en dinero, digamos, y puedes ver tu población, a la población a la que le interesó. Entonces tú puedes hacer como análisis muy específicos de, bueno, le llegó a estas 1000 personas y al final tantas compraron, cuáles fueron los interesados, quiénes vieron los mails, quiénes detectaron y quiénes detectó el sistema y los tagueó de forma adecuada y cosas así. Entonces, para eso sirve un CRM. Entonces, se vuelve un poquito interesante, como pueden ver. Pero si se dan cuenta, la única intención es intentar proporcionarle al usuario una experiencia muchísimo más ágil. Y esto definitivamente no lo podrías hacer si tú tienes un flujo de clientes que exceden probablemente las 200 personas, es más, desde las 100 personas semanales. O sea, simplemente no se puede. Y tienes que automatizarlo. Y bueno, para eso sirve un CRM. Ahora, a lo mejor dices, bueno, un CRM para mí es demasiado, para mi empresa. Hay CRMs muy básicos y muy accesibles. Hay CRMs que incluso tienen integrado otros servicios como el mail, por ejemplo, uno de los más famosos es el MailChimp. Y incluso tienen versiones gratuitas. Y honestamente nunca está de más, ¿no? Tú tener bien organizada tu información y tener la información desde la palma de tu mano, porque muchas de estas aplicaciones de CRM tienen una versión móvil y entonces si tú de pronto alguien de tu equipo te marca, oye, este cliente tiene un problema y tú no sabes quién es el cliente, porque obviamente tienes como 1000 guardados ahí, entonces tú te metes a tu celular, lo buscas su perfil y gracias a los tags y gracias a las notas tú puedes saber, bueno, esta persona se registró y está en el sistema desde hace tanto tiempo, esta persona ha comprado esto, ha visto estos mails. Entonces tú de una forma muy ágil puedes entender la situación de la persona, quién es esa persona y entender probablemente su problema, ¿sale? Entonces eso es un CRM. Tenemos este otro sistema que se llama CMS, ¿no? Que es Content Management System. Y prácticamente lo que nos permite estos sistemas es desarrollar, por ejemplo, un sitio web y mantenerlo actualizado, ¿no? Añade nuevos contenidos cuando es necesario. En este caso, nos permite estarlo editando y haciendo publicaciones constantes según cómo vaya evolucionando nuestras campañas o nuestro contenido. Aplican técnicas de optimización de SEO. SEO, bueno, algo importante que quiero compartirles es, ahorita estamos descubriendo muchísimas palabras nuevas. Probablemente tengas duda de muchísimas de ellas. En el siguiente clip
De hecho, en los siguientes 2 clips vamos a estar hablando de todos estos contextos en palabras, de todas estas nomenclaturas, de todas estas palabras que muchas de ellas están en inglés y probablemente no pertenecen a tu contexto porque esto pues es un lenguaje muy de mercadotecnia digital, muy de programación, muy de diseño multimedia, ¿sabes? Pero es importante que aprendas a razonar y entender cada una de estas palabras porque cuando tú tomes la decisión de crear tu propio ecosistema digital para integrarlo para tu negocio, muchas de estas palabras te van a salir y es importante entenderlas para que tú tomes una decisión inteligente. Entonces, eh, muy probablemente ahorita han habido algunas palabras que a lo mejor no te han quedado muy claras, pero en los próximos 2 capítulos vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver un glosario de varias palabras para que tú te las aprendas y las domines. Para que más enfrente, cuando yo te enseñe cómo integrar todos estos servicios, sea un poquito más ágil a la hora de que yo te esté comunicando y diciendo todo lo que estoy conectando, tú lo puedas entender, ¿sale? Entonces no te preocupes. Entonces un CMS nos permite aumentar la velocidad de carga de las páginas, ¿no? Abaratar los costos para la actualización y mantenimiento del web y facilita varios recursos para la efectividad de las estrategias. Básicamente lo que hace un CMS es dar el front-end, ¿no? Toda la parte visual a lo que se conecta un CRM. Entonces, podríamos decir que un CMS es lo que ve la gente y cuando una persona se registra y se reportan todos sus posibles datos de actividad que él está haciendo, todos sus datos de actividad después se reportan a un CRM. Básicamente un CMS de la forma más fácil en que la podría describir es un sitio que nos permite hacer sitios web. Entonces, si tú quisieras hacer un sitio web y no quieres contratar un desarrollador, necesitas un CMS. Y es una herramienta bastante práctica. Tienes que tener cierto grado de nociones básicas de programación, pero en verdad cualquier persona puede hacer un sitio web haciendo uso de un CMS y hay muchos muy populares. Probablemente te han sonado algunos como Wix, ¿no? Wix es un CMS, por ejemplo. Hay otro que se llama Squarespace. Probablemente has visto publicidad de Squarespace. Nosotros usamos uno que se llama Bounce, que es muy profesional, es bastante avanzado, pero está muy padre. ¿Qué otro? Existe WordPress. Seguramente te ha sonado el CMS de WordPress. En fin, hay varios. Está Drupal, está Joomla y te puedo decir que yo he probado prácticamente todos. Y sí, depende. Hay muchos de muchos precios. Hay unos que incluso son gratuitos. Por ejemplo, WordPress es uno de los más populares y más poderosos porque es gratuito. Pero requieres de un poquito más de conocimiento para poder utilizarlo porque es un poco más complejo para instalar. Pero existen servicios como Wix que en 2-3 clics pones el nombre de tu empresa, casi tu logo, 2-3 textos y tú puedes estar publicando tu sitio web en Wix en verdad, neta, o sea, 15 minutos. Pero bueno, tener un sitio web para ser un empresario digital ya no es suficiente, ¿sale? Entonces lo importante es empezar a entender que si tú necesitas un CMS, después vas a necesitar un sistema de cobros, después vas a necesitar a lo mejor un chat, un bot, y después se tiene que integrar con un CRM y cómo todo esto se integra y aparte le metes la publicidad. Entonces eso es lo que vamos a averiguar y eso es lo que vamos a estar entendiendo pues prácticamente en estos próximos capítulos, ¿sale? Tenemos también este término, un LMS, es otra de las plataformas más comunes que un empresario digital está buscando y un LMS bueno, su traducción es Learning Management System, que en español es un sistema de gestión de aprendizaje. Básicamente, un LMS es para todos ustedes o aquellos que estén buscando una plataforma para poner sus cursos en línea. Sé que mucha de la gente que nos escucha, sé que mucha gente que es ya miembro de nuestro club de Spencer y mío de Legacy o probablemente nos está escuchando desde otra parte, está muy interesada en tener una escuela virtual porque sabemos que muchos de ustedes son coach, o a lo mejor son conferencistas o a lo mejor eres un diseñador que quiere publicar sus habilidades de diseño, o a lo mejor eres un
A lo mejor eres, no sé, un psicólogo que quiere hacer pequeños clips para ayudarle a sus clientes, o a lo mejor eres un artista que quiere comunicar sus técnicas artísticas, o no sé, hay múltiples razones por las que tú necesitarías un LMS. Es una buena forma de hacer una escuela virtual y poder obtener ganancias extraordinarias. Y puedes hacer negocios basados en LMS. Entonces, por eso lo pongo. Estos tres son como los principales sistemas, son los de los más comunes y amplios. Hay muchos más, pero podría decirte que muy probablemente cualquier persona que me esté escuchando ahorita al menos va a necesitar uno o tres de estos. Fácil, ¿sale? Entonces, por eso quería dejárselos muy claros. Pero al final de todo, ¿para qué sirve todo esto? O sea, ¿cuál es la intención de todo esto? O sea, la verdadera intención es generar una experiencia digital al cliente, pero lo más importante es que tú tengas la oportunidad de encontrar todo un público nuevo. Muchos de ustedes ya son empresarios, muchos de ustedes ya tienen sus clientes y probablemente tienen 10 o probablemente tienen centenas de clientes, incluso miles de clientes. Pero quiero decirles que todos estos servicios digitales, y una vez que ustedes se vuelvan un empresario digital, todos estos nuevos posibles clientes no compiten contra lo que ustedes tenían. En realidad es todo un mercado prácticamente nuevo. Y, y, pero es un mercado nuevo y es un mercado que necesita otro tipo de atenciones. Y todo este tipo de atenciones y esta experiencia digital es algo que ustedes deben de comprender, porque en un negocio tradicional, pues tú ves a la persona de frente a frente, ¿no? Tú, en un negocio tradicional, tú le puedes hacer una llamada y decirlo, y a lo mejor sentar algo con este cliente. En un negocio tradicional basta con que alguien llegue a su casa y le reparta, le entregue la paquetería, ¿no? En un negocio tradicional basta con que él llame y te dé una factura, pero puedo decirte que todas estas experiencias que te estoy describiendo pueden tener su contraparte digital, ¿sale? Y entonces esto es importante porque si tu idea es llegarle a más clientes y entonces tú quieres romper tu limitante geográfico, que probablemente sea tu colonia o tu estado, y quieres venderle a alguien que esté en otro estado de la República, esta es la única forma. Y entonces tú cómo sustituyes cada una de tus políticas de experiencia con tus clientes son sustituidas por su versión digital. Y esto es lo que vamos a estar averiguando en cada una de estas aplicaciones. Ahorita empezamos con estas tres, que son como de las más comunes y de las más poderosas en cuestión de cosas que puedan englobar, ¿no? Porque muchas de ellas ya integran servicios de mail, de contacto, son sistemas en los cuales tú puedes integrar a lo mejor publicidad o video. Entonces, ese es el principal objetivo. Y de eso quería hablar en este capítulo, que les quedara muy claro cuál era la intención de cada una de estas plataformas, para que ya en los próximos capítulos nos empecemos a ir de algo más general a algo más particular y más particular. El siguiente paso es que ustedes aprendan muchas palabras importantes y bueno, sí, o sea, aprender las palabras que vamos a estar utilizando para después construir todo nuestro ecosistema digital desde cero. Al final de todo este curso, nuestra intención es que tú puedas obtener una guía de paso a paso, clic a clic, texto a texto, casi casi, y tú termines con un resultado que es tu sitio web o tu ecosistema digital, cuando menos armado, y tú puedas tomar acción cuanto antes y te conviertas en un empresario digital, ¿sale? Pero bueno, entonces nos vemos en el próximo capítulo y espero que hayan disfrutado esto. Gracias. Chao.